Muy buena tarde, bienvenidos, estimados profesores, y también a nuestros participantes virtuales. Vamos a dar inicio a la actividad que tenemos programada y también darle la más cordial bienvenida al licenciado Pablo Ceseña, egresado orgullosamente de esta casa de estudios. Así es que nos complace muchísimo tenerlo hoy por acá. Gracias por aceptar la invitación. Este es su tiempo y esta es su casa nuevamente. Buenas tardes a todos los asistentes virtuales. Vamos a hablar un poco de un tema que yo le quise hacer bien amarillista al principio, porque si no, no le ponemos la atención debida. Por eso se llama el branding no existe. Bueno, sí existe, pero no es suficiente. Y el desarrollo de toda la charla que vamos a tener hoy, nos vamos a ir dando cuenta cómo es que poco a poco hemos llegado a un punto donde lo que creemos saber no nos basta para aplicarlo en la vida real. No sé si podemos pasar a la otra. Gracias. Bueno, esta charla la vamos a dividir en 3 fases y la única forma que se me ocurrió dividirla fue asociar cada segmento con música mexicana. Entonces la primera parte se llama La Puerta Negra de los Tigres del Norte. La segunda se llama Querida de Juan Gabriel. Y la tercera se llama ¿Cómo te voy a olvidar de Los Ángeles Azules? Ya vamos a ver si tienes asociación o no. Bueno, la primera parte. Les voy a contar una historia, algo triste, pero es de verdad. Ese es un pequeño niño diseñador que quería salir a la calle a poner en práctica lo que había aprendido durante los años que llevaba cursados hasta ese momento. Acaba de recibir los cursos de branding dentro del currículum y apareció una oportunidad que fue de hacer un branding para un centro dental, para un dentista en especial. Y bueno, por supuesto dije, sí, hagámoslo, terminemos, hagamos todo lo que hay que hacer, hicimos las preguntas técnicas que había que hacer, a quién está dirigido, en dónde están ubicados, pregunté cuál era el color favorito de las personas que llegan, me supieron decir, por supuesto, pero con la información que yo tenía en ese momento, ya logré crear un branding, ¿sí? Lo que yo creía para ese momento era lo mejor que ese dentista pudo haber hecho en su vida, fue haberme llamado a mí para que yo le hiciera un logo de un dientecito de colores, porque no se me ocurría nada más. Entonces, a la hora de llegar y presentar el branding ante la persona, milagrosamente le gustó. Sí, no sé por qué, por algo tuvo que haber sido. Y después de presentar los materiales, el logo, cómo se podría aplicar, me hace la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué de qué? Le dije, ¿va? ¿Qué hago con él? Ah, pues ya lo implementa, le dije. Y su respuesta fue, ok, gracias. Y ya. Obviamente ese branding nunca vio la luz. Jamás en la vida se vio esto más allá de los ojos del dueño del lugar y los míos. Y mi respuesta también no le ayudó para nada. ¿Qué iba a saber yo en ese momento? Entonces empecé a repasar un poco lo que había aprendido. Entonces, bueno, desarrollo de técnica. Sí, ya sé usar los programas que debo usar para lo que tengo ahorita. También necesito saber algo de estética y que sea funcional. Entonces, al repasar lo que tenía, bueno, sí, ya sé usar los programas otra vez. Estética, tengo cierta estética, no estaba seguro, no tenía con qué comparar, no sabía qué estaba bien, qué estaba mal. Funcional, pues ya el mismo dentista me lo dejó bien claro, que si él no sabía usarlo y yo no sabía explicarle cómo usarlo, obviamente no iba a funcionar. Entonces, obviamente no estaba bien. Al llegar a esta conclusión, me di cuenta que para este momento, únicamente todos los que estamos ahí éramos simples ejecutores de programas, nada más. Éramos personas que podíamos desempeñar bien
hacer una curva de vectores, poder aplicar pantones dentro de las grafías. Podíamos más o menos editar cosas en Photoshop, pero un criterio propio no había. No había nada más profundo, no había nada trascendental. Y entonces yo me quedé así, ¿va? Porque no sabía más, no sabía qué hacer, no tenía idea. Entonces, conforme el tiempo, gracias al internet, fui optando un poco por buscar referencias, qué estaba bien, qué estaba mal, qué se estaban haciendo en otros países, en el mismo país donde estaba en este momento. Y poco a poco fui creciendo y especializándome en lo que yo quería, que era el desarrollo de marcas o el branding nada más. Y con el tiempo, estas 3 frases son las que más escucho siempre que un cliente se acerca a nosotros a preguntarnos sobre cómo trabajar un branding. No tengo idea de nada. Esa es la 1. La gente no sabe nada. La gente no tiene idea de nada. Y no tiene por qué saber si ellos no son especialistas. Segundo, miren, me contacté a un chavito ahí por WhatsApp y me hizo unas cosas, pero no me sirve, no me funciona. Eso es lo otro que más nos dicen. Eso también habla de nosotros como diseñadores, de nuestra falta de profesionalismo. Hace más o menos un mes me reuní con unos clientes que me mostraron un trabajo previo de otras personas que no quedaron satisfechas y estaban tan indignados que me querían mostrar todo lo que les habían mandado. Y en 3 meses de desarrollo de marca, esta otra persona lo que les había mandado eran fotos de los vectores de la compu para mostrar. O sea, no eran screenshots, no eran vectores, eran simples fotos de la compu. Y lo peor de todo es que no es la primera vez que pasa. Eso es lo peor de todo. No es la primera vez que me sucede que llega alguien y me dice, mira, es que me hicieron esto, pero no me sirve. No sé cómo lo hicieron. Siento que no funciona. Y la última, que es una mezcla de todas las anteriores, que también la escucho más seguido. No sé si es porque esa gente se acerca más o está más desesperada y busca más gente, pero siempre nos dicen, ustedes son mi última esperanza. Si ustedes no me ayudan de la manera que necesito, yo creo que este proyecto simplemente ya no va a avanzar. Esto pasa sobre todo en gente que está emprendiendo un proyecto, que han invertido en cualquier desarrollo de marca, de website, de lo que ustedes quieran, y al ver que unimos la parte de arriba, que ellos no saben nada, porque no tienen por qué saber algo, y que no sirve, lo que les entregaron obviamente va a llevar un resultado que es lo peor, pues, es no llevar a nada, y es perder el tiempo, perder recursos, dinero, y eso solo al diseñador se empieza a volver en algo de poca credibilidad, que nuestro trabajo se queda nada más en la belleza o en la estética, si lo queremos ver así, y empieza a fomentarse ese cliché de que el branding es nada más por gusto, que no es algo funcional, no es algo que las empresas deban invertir al inicio, sobre todo. Entonces, vamos otra vez a la palabra de branding. Branding es una palabra que está compuesta está en inglés. Branding se refiere a marca y la terminación ing de algo que está pasando en el momento, algo continuo. Ando, yendo. Técnicamente es como marqueando, eso podríamos decir. Pero en realidad es un concepto mucho más grande, que es la creación, la gestión, la administración de todos los recursos, ya sea visuales o comunicativos que tiene una marca. Aquí estamos hablando del logo, por supuesto, que al final el logo ya, al comprender realmente este concepto, vemos que es una parte más, no es lo esencial en algo. Probablemente es de las cosas que más se vean en una marca, pero no es lo principal. Al final de cuentas hay muchas cosas. He conocido marcas incluso que no tienen logo desarrollado y funcionan perfectamente. Entonces nos dice desarrollo y administración en conjunta total de sus atributos. Entonces ya empecé a terminar mi
mi relación tóxica con el branding. Si tú me quieres, yo te quiero, pues la puerta negra sale sobrando. Dije yo. Entonces vamos a la otra parte. Que ya es como, bueno, esto sí tiene algo que ver más, ya me está gustando más, ya puedo incidir más. Adelante, porfa. Conforme fui creciendo en el medio, fui incidiendo un poco más en el mercado, aprendiendo cosas que hacer y que no debo hacer. Llegué a la conclusión de que podemos dividir una marca en diferentes estratos. La primera parte es la estética y la funcionalidad, es en lo que nos quedamos la mayoría y lo que creemos que es lo único y lo ideal, es en crear algo estéticamente bueno, que llame la atención visual y que funcione. Pero no es solo eso, o sea, la marca no es algo que solo vaya a ser un afiche que está bien hecho, que vaya a ser un render bien iluminado, sino es algo más. Algo que tiene que provocar son sensaciones y experiencias. Y la última parte que la vamos a ver un poquito más adelante. Al momento de trabajar un branding o una marca en general, tenemos que ver algo que muchas veces olvidamos y que solo lo tomamos por sentado, que es la competencia, cuáles son los clientes y cuál es el mercado. Eso es de ambas vías. ¿Cuál es la competencia de la marca que empezamos a desarrollar? Los clientes de estas personas, el mercado, pero también nosotros como diseñadores, como creadores de marca, tenemos que saber cuál es nuestra misma competencia para saber si nuestro grado de calidad está bien o no está bien. ¿Quiénes son nuestros clientes? Conozco personas que se dedican únicamente a creación de marcas para restaurantes. Hasta ese tipo de especializaciones ya empezamos a notar y tenemos que tomar muy en cuenta siempre, ya tanto por un enfoque personal o si queremos expandirnos aún más. Y el mercado. El mercado es qué tanta demanda hay de diseño, qué tanta oferta hay. Y en Guatemala sucede algo que es bueno, es que hay mucha gente que está buscando crear marca, crear impacto, desarrollar su propia identidad y hay muchísima oferta. Pero gran parte de esa oferta es muchas personas que se han quedado en únicamente aprender a ejecutar programas y desarrollar únicamente esta parte que ya vimos que no funciona. El branding a partir, después de crear algo que es gráficamente funcional, que nos atrae muy bien estéticamente, también tiene que crear sensaciones, transmitir una experiencia. Yo tengo que ver si algo me transmite comodidad, si me siento bien a la hora de ver algo, si me hace sentir seguridad. Y a la hora de estar presente en el lugar, si es una marca física o incluso si es un desarrollo totalmente digital, al momento de estar dentro de las páginas o el sitio web o como sea, tiene que crear una experiencia agradable, porque si no la gente simplemente no va a volver. Un lugar físico, un lugar, puede ser un chat incluso. Si la persona que está contestando el chat me contesta sacándome la madre y todo, nunca más va a volver a escribirle a esa gente. Hasta ese punto tenemos que llegar a comprender que la marca y el branding abarca. Entonces les voy a contar otra experiencia, un poquito ya más adelante. Al estudio nos contactaron dos personas que tenían la idea de hacer un bar. Bueno, está bien, es un proyecto bastante interesante, la verdad. Pero lo más interesante de todo es que este bar estaba enfrente de una universidad. No les voy a decir cuál, una que está en Fraijanes. Y no sé si los de acá conocen Fraijanes o viven por allá, pero se dan cuenta que ahí no hay nada. O sea, es monte, nada más, un par de casas. Entonces, para ellos estaba todo bien, o sea, estaba perfecto, no había competencia, no había nada más que hacer, entonces todo el mundo para distraerse tenía que ir al bar, era lo mejor. Bueno, entonces empezamos con la primera parte del desarrollo del branding. ¿Quién eran nuestros clientes? Eran niños, pues niños para mí ahora, que estaban entrando a la universidad, primero o segundo año, que querían divertirse por esa independencia que tenían. Entonces lo mejor era burlarnos del sector donde estaba.
Entonces buscamos un nombre que fuera bastante divertido de leer. Se llamaba Harvard, y los niños decían, es que nos vamos a ir a Harvard, jajaja, y todos se reían. Y a todo el mundo al final se le paró quedando. Esa misma burla que transmitíamos, desarrollamos un escudo universitario a partir del nombre y algo más. Empezamos a desarrollar un poco de la identidad que teníamos en este momento, tarjetas porque habían que hacer muchas visitas para eventos y cosas así, y algunos pósters. La verdad es que les gustó, les encantó, no hubo ningún cambio. Y otra vez la palabra, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué de qué? Es que falta, porque también hay que diseñar el bar. Cierto, el bar. Bueno, entonces, bueno, nosotros nos imaginamos que ya está las sillas hechas, ya teníamos el lugar con la iluminación adecuada, que lo único que teníamos que hacer era poner el logo en grande en una pared y listo. Eso era, para nosotros, ese momento era hacer el diseño del bar. Pero nos dice, y se me olvida mucha, fíjense que necesitamos que el primer día que se abra tiene que estar lleno el bar, así que les toca a ver qué hacen, ¿no? Y otra vez, entonces nos ponemos a pensar, ¿qué tanto es la responsabilidad del diseñador de la incidencia que tiene que tener? Si yo solo hago un branding, ya la persona tiene que ver qué hace con eso, ya tiene que ver si se le llena o no, es su problema, pues realmente no debería ser solo su problema, también nuestro. Al final de cuentas, es responsabilidad nuestra lo que trae el branding, lo que atrae, qué experiencias y sensaciones está dando al público objetivo al final de cuentas. Bueno, entonces sí, está bien, veamos cómo hacemos para llegar, vamos a ver qué rayos hacemos. Vamos a ver entonces el bar, cómo ya está listo. Va, sí, solo están afinando una pared. Va re bien. Cuando llegamos era esto nada más. Era un hangar y una pared de pallets. No había nada más, nada, absolutamente nada. Entonces, ¿cómo plasmamos este lobito rosado, unas tarjetitas y un póster en crear una experiencia más grande dentro de un lugar que no tiene absolutamente nada, pero tiene que estar lleno el primer día? Entonces empezamos a investigar un poco más. ¿Qué hacen los estudiantes cuando están aburridos? Empiezan a rayar los cuadernos, empiezan a dibujar cachitos sobre las fotos del periódico, sobre los libros. Entonces nuestra identidad fue poco a poco evolucionando un poco, agarrar iconos pop del momento y empezar a intervenirlos con un lapicero a cada uno. Y tuvimos que hacer alianzas con diseñadores de interiores para transmitir nuestro concepto creativo y que ellos se apoyaran en lo que estábamos transmitiendo. Entonces ya empezamos a decidir en los colores de la pared, la iluminación, cada una de estas fotos intervenidas, hicimos un mural de todas las fotos, hicimos un mural de 14 metros con dibujos sacados de cuadernos de las personas. Seguimos igual burlándonos del tema de que es algo institucional y que hay que usar marcadores para los pizarrones. En este caso usamos tiza, las paredes de los baños, había tiza en todos lados para que ellos pudieran escribir y hacer lo que quisieran. Y al final era un concepto bastante grande, quedó muy bien. Teníamos 2 niveles, de al momento de entrar, hasta por la iluminación era así hipnotizante, le quedaban a la gente ganas de quedarse todo el día y toda la tarde. Pero estaba vacío, al final de cuentas. O sea, sí logramos crear una sensación al momento de que alguien entre. Y ahora solo quedaba la otra parte, cómo hacer que esa gente entre. ¿Cómo lo llenamos? No era solo de entrar, sino era de llenar el lugar. Entonces, otra vez, volviendo a preguntarnos a quién nos vamos dirigidos, ya vimos que no tenemos competencia, es algo muy sencillo, debería ser sencillo. Entonces, llegamos a estudiar un poco más los comportamientos del público objetivo y que es gente que se quiere sentir exclusiva, que se quiere sentir que pertenece a algo. Entonces invitamos
Bueno, ya teníamos aquí la estética, es un repaso. Tenemos aquí ya sensaciones creadas y la experiencia del lugar, sí. Y la última parte, el pensamiento cuatridimensional, que lo vamos a abordar un poco más adelante. Y es esto. Ya revisamos la competencia. No había en ese momento. Los clientes ya sabíamos, son niñitos o recién ingresados a la universidad que querían buscar algo bueno que hacer en Fraijanos después de la U. Vimos el mercado que había, o sea, no había nada. Tal vez había una cevichería que vendía un par de chelas, nada más. O sea, realmente no había mucha oferta en ese momento. Y la última parte, que es la más importante de todas, es el tiempo. El tiempo al final es un factor que incide en las decisiones que vamos a tener y el impacto que va a lograr. Porque si algo queremos implementarlo hoy, probablemente en la semana siguiente lo que queríamos implementar hoy ya no funcione, por muchos factores que nosotros ya no podemos cambiar. El grupo objetivo haya cambiado, que el tiempo ya no es, por ejemplo, si lo hubiéramos lanzado en medio del mundial, hubiera sido el hit. Pero si lo lanzamos en diciembre, en diciembre también, no sé, en enero, digamos, probablemente no hubiera funcionado. Ese tipo de factores que tenemos que ver, contemplar siempre es el tiempo que lo vamos a hacer. Bueno, entonces como ya teníamos contemplado, nuestro objetivo fue, muy bien, vamos a ir a estoquear gente en la universidad y ver grupitos, como siempre hay grupitos de personas. Entonces vamos a hablarles a una persona de cada grupito. Y les dijimos, miren, fíjense que queremos hacer un shoot con ustedes. Porque la idea era hacer un shoot de personas festejando y pasarla bien. ¿Pero qué me van a dar a cambio? Chela, el día de la inauguración. Bueno, entonces sí llego. Era más fácil, ¿no? Entonces empezamos a crear estas fotos que como comunicativamente no nos están dando tanto, pero era más que todo para el siguiente punto. El shoot que hicimos ese día era para adornar el Facebook de las personas que seleccionamos. Así que estábamos creando una campaña de expectativa en ese momento. Entonces ya se imaginan ustedes que de todos grupos de amigos, solo una persona tenga un montón de cosas rosadas en sus fotos, vean a otras personas de su misma clase que no les hablan tanto y tienen una persona, entonces ya la intriga empezaba a crecer más. Para este momento no existía nada, el bar se estaba todavía desarrollando, estaban buscando las sillas y los colores y demás. Después de eso, empezamos a desarrollar una campaña digital que iba a estar únicamente enviada por mail. Entonces desarrollamos un pequeño spot de cómo iba a ser la experiencia del lugar. Aquí estamos viendo unos screenshots del video que hicimos. Homeschool Books, las rutinas para perdedores. Los miembros prioritarios tienen muchos beneficios. Y sobre todo al final ustedes van a ser de los escogidos, ustedes van a ser los especiales. Otra vez, lo mandábamos únicamente a un correo de un grupito social. Y no solo era un video promocional, sino que al final de todo había que aplicar para ver si eran seleccionados todavía. Entonces la gente dice, ¿por qué yo tengo que aplicar a algo? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué tengo que yo aplicar algo? Y por supuesto, todo el mundo aplicó. Y todos los amigos de esas personas mandaron correos diciendo, mándenme, méteme la invitación, porfa, yo también. Porque el grupo objetivo quería ser perteneciente a algo, quería sentirse incluido en un lugar que es exclusivo, irónicamente. Por supuesto, todas las personas que nos iban a mandar iban a poder ingresar ese día, pero ellos no lo sabían, ¿verdad? Entonces aquí ya empezamos a crear esa conexión con un lugar que todavía no han conocido, pero ya querían estar ahí, ellos ya querían saber, ya querían conocer el lugar, porque ellos habían sido de los especiales que vimos. Poco a poco empezamos a ingresar más dentro de las fiestas de las personas que estábamos escogiendo, seguimos sacando shoots y los pusimos en diferentes banners digitales. Ya se imaginan uno, mira, aparecí en un banner de Facebook. Pues nada, pues, pero ellos se sienten especiales, se lo van a decir a todo el mundo. Entonces al final, la publicidad boca en boca es la que nos funcionó. Y esta es la foto del primer día, a final de cuentas. Fue un lleno total. Afuera
había una cola de unas 30 personas, que todo el mundo juraba que había recibido la invitación y que su nombre estaba en la lista. Mentira, solo mandamos como 5 correos y no había lista, tampoco. Pero todo el mundo quería entrar. Entonces aquí ya vemos pues, la interacción de todo el desarrollo y el diseño que va más allá de crear tarjetas de presentación y el logo. Empezamos a crear una experiencia que era lo que queríamos que se amarrara con Harvard en este momento. Fiesta, nada más. Pasarla bien, alegre, y listo. Sí. El bar, al final de cuentas, era un proyecto que iba a durar únicamente 8 meses. Y después de 8 meses se cerró. Por decisión de los clientes. Así fue desde el inicio. Entonces ya no pueden ir por si querían ir ustedes. Bueno, ahora la otra parte. ¿Cómo te voy a olvidar? Nos volvieron a contactar a otras personas, precisamente a raíz de Harvard. Y nos dicen, miren, necesito desarrollar un pequeño café. Pero este café va a estar estratégicamente ubicado, que va a estar en la difunta Plaza Chuck E. Cheese. ¿Alguno de ustedes la conoció? ¿Sí? ¿Dónde estaba Chuck E. Cheese? Entonces ahí va a ser muy pequeño. Y quiero que sea como muy, muy íntimo, que pocas personas sean las que puedan llegar, porque queremos atender a pocas personas y darles un buen servicio de calidad. Muy bien. Pero, y ese es el pero que más nos vamos a topar en toda la vida como diseñadores, es que no tengo presupuesto, no tengo dinero. No podemos hacer nada. Pero necesito hacer el café. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces ya es otro reto más. Entonces, a nuestros conceptos que vimos inicialmente, estética y funcionalidad, también tenemos que ver la factibilidad, porque podemos tener las ideas más creativas del mundo, pero si no tenemos el dinero para realizarlos, únicamente no vamos a poder hacer nada, al final de cuentas. No vamos a poder desarrollar nada y todo se va a quedar en papel. Entonces desarrollamos esta mezcla de tipografías que le llamamos Loboca, y el café se llamó un negro con 2 de azúcar. Empezamos a preguntarle a las personas que tomaban la camioneta y el Transmetro afuera de la Plaza Chuck E. Cheese y le preguntábamos cómo tomaban ellos el café. La mayoría de personas dijo, no me gusta negro y solo le echo 2 cucharitas de azúcar. Entonces fue más fácil para ellos recordarse el nombre del café, porque así es como ellos toman el café en su casa. Adicional a esto, pues desarrollamos un pequeño sistema de iconografía que lo fuimos implementando en toda la publicidad digital, porque como no teníamos presupuesto, la forma más sencilla de difusión y más barata es el medio digital. Como no teníamos presupuesto, había que ingeniárselas cómo transmitir todo el demás branding al resto de la marca. Aquí no íbamos a usar tarjetitas de presentación ni hojas membretadas que nadie usa nunca, jamás. Nadie las manda a hacer. Sino eran los empaques. Si no tenemos dinero para mandar a hacer los empaques, entonces ¿qué hacemos? Mandamos a hacer sellos. Compramos bolsas genéricas y cada sello va a tener el icono de lo anterior. Entonces teníamos un sello cuando una bolsa era para una galleta. Teníamos un sello para el sushirrito, que ese nombre se lo robó un restaurante hace poco, por cierto. Nosotros lo desarrollamos. Todo el lenguaje visual estaba hecho a base de sellos. Era muchísimo más barato comprar una almohadilla, mandar a hacer un sello de 200 quetzales y ya empezar a reproducir todo. Y esto mismo le aportó a nuestra imagen visual, que era algo muy descuidado, muy industrial a lo que estábamos transmitiendo. Era algo que se tenía que transmitir como muy hecho en casa, al final de cuentas, sino cuando cocina en casa, al menos yo, no sé ustedes, yo dejo todo tirado en todos lados. Empezamos a desarrollar también cómo iba a ser el menú. Como no podemos mandar a hacer una caja de luz y un banner o algo, lo más fácil era comprar un pizarrón y llamamos a alguien que fuera especialista en hacer caligrafía y
pues él nos ayudó a terminar de diseñar el menú que iba a estar en el café. Teníamos otro pizarrón más pequeño, que era para las ofertas del mes, de la semana, que era cambiante. No íbamos a mandar a hacer un vinil por cada semana tampoco. Era más fácil solo borrar un pizarrón y ponerle ya el texto. Entonces ya habíamos empezado a crear este lugar con muy poco presupuesto, que era muy acogedor, que llamaba mucho a las personas que estaban, sobre todo a las personas que esperaban el transurbano afuera, porque estaba justamente enfrente de la parada. Y eso mismo nos empezó a dar el impulso de ver cómo tenemos que comunicarnos a la gente. Ya vimos que con Harvard la comunicación era toda en inglés y acá es de voz. Inventá tu propio licuado. Y hasta teníamos ya la libertad de ser tan transparentes con la gente que igual ellos no lo permitían. Así como acá, mango rico, a 12 el vaso, más 3 con limón y papita. Perdón, pero es que el limón está caro. ¿Ya? Es un lenguaje tan confianzudo, si lo queremos ver así, pero lo habíamos logrado desarrollar porque estamos hablando igual que las personas que queríamos que llegaran. Entonces, en lugar de la gente enojarse porque les subieron 3 quetzales por un limón, iban a buscarlo porque les parecía divertido el post. Así de simple. Aquí tenemos otra opción. Vas a querer más, pero solo ya no te va a caber. Y así fuimos desarrollando el mismo lenguaje. Y gráficamente lo único que teníamos era ese chirmol de tipografías y una foto. Entonces, si volvemos al concepto inicial de que el logo tiene que ir en todos lados, de que tiene que ser los colores institucionales y demás elementos, no se aplica muchas veces. Acá, si se dan cuenta, no hay ni un solo color que no sea el negro, nada más, y blanco. El resto es pura fotografía y placement del producto, que transmite todo lo que originalmente pensábamos que hacían elementos gráficos, cintillos, alguna curva hecha en Illustrator o demás cosas, y no siempre es necesario. Entonces toda nuestra estética que estábamos creando era a través de fotos desordenadas, transmitir ese look muy industrial. Y luego pasó algo, no sé si se recuerdan, pero ya no existe la Plaza Chuck E. Cheese, porque la demolieron. Y entonces ya no había forma de... Entonces, ¿qué vamos a hacer con el café? Lo vamos a mover a una zona, a la zona 10, donde hay oficinas en un edificio. Entonces hay que empezar todo otra vez de cero. Entonces ya se imaginarán ustedes, de ya ser casi que amigos de la gente que esperaba el Transmetro o el Transurbano enfrente, a pasar a tener que volver a enamorar, en este caso a todas las oficinistas y a las secretarias y a todos los gerentes de las zonas con más urbe empresarial existe, sí había un gran salto, era un cambio total. Entonces aquí podemos retomar un poquito de teoría. Hay algo que se llama el ciclo de racionalidad de la competencia, que es cuando hay muchas ofertas, la gente tiene de dónde escoger. Y eso le gusta a la gente. Por eso podemos ver que en la zona 8, por ejemplo, tenemos un montón de gente que vende llantas. En la zona 4 están todos los chuqueros. Y así se va conglomerando en un espacio, porque a la gente le gusta saber que tiene muchas opciones, aunque se quede literalmente con el primero. Y entonces, de acá, tiene que haber alguien que sea lo suficientemente innovador como para poder sobresalir del resto. Y lo que va a hacer el resto es copiar al innovador y otra vez volvemos a ese círculo. Y así es constantemente en cualquier medio, en cualquier empresa, en lo que sea. Es un constante ir y venir. Y por eso es que el branding siempre fluye. El branding siempre tiene que ser algo que vaya cambiando, que se vaya ajustando a las necesidades y a los deseos, sobre todo de la gente. Muy pocas empresas tienen la misma estructura de marca
que tienen al inicio de sus brandings, por ejemplo. Muy pocas empresas se quedan con la línea gráfica que fueron sus primeras publicaciones o sus primeras vallas, porque no se pueden quedar estancadas, simplemente no se pueden quedar ahí donde están, porque la gente se aburre, todo el mundo se aburre. Y eso tiene algo que ver con que es el porcentaje de aceptación de la publicidad. Todo lo que nosotros hacemos como creadores de marca, al final de cuentas se tiene que exhibir, se tiene que publicitar, ya sea por medios nuestros o por gente externa, pero al final se tiene que dar a conocer. Y creo que en el 2007 se hizo el estudio más grande en relación al tema de la publicidad, y se vio que la gente desde los 80 aceptaba el 34% de las cosas que veía. Estos son vallas, radio, tele, y en el 2007 esto ya había bajado hasta el 8%. ¿En qué? 20 años logramos bajar casi a nada, al final de cuentas. Y eso fue en el 2007, y ahorita ya somos 12 años más viejos de este último estudio. Dale. Entonces aquí es donde les voy a hacer un pequeño juego. Y la gente también que está online puede participar. El quien logra adivinar se va a llevar un premio. Ajá, no les voy a decir qué es. ¿Cuál es el índice de aceptación de la publicidad hoy, 2018? ¿Cuánto creen? No saben. No se vale buscar en Google tampoco. Va algo más fácil entonces. 0.2%. Va, hagámoslo algo más fácil. ¿Alguien que me pueda decir de acá o digital que se recuerde de 5 anuncios del año pasado? O de julio para acá. Del julio del año pasado a julio de este año. 5 anuncios. Puede ser vallas, puede ser digital, puede ser radio, que me digas 5 anuncios. Y de las marcas, obviamente. ¿Qué no se recuerda? Pues dejémoslo a 3. 3 anuncios. Aquí me dicen marcas. Dicen Tigo, Coca-Cola, Nintendo Switch, Wolfstein. No me digan solo las marcas, díganme un anuncio. El anuncio y de qué marca es ese anuncio. Ajá. Como ahí pusieron el de Tortrix, el que está ahorita como el nivel de lo que pican los Tortrix, está como bien pegajoso por el Va, pero eso nivel es de que este habla. mes que acaba de pasar. Es del año pasado. Ah, el año pasado. ¿No? Nadie. Bueno, mayonesa Anabeli. ¿Cuál anuncio es? Anabeli está con nosotros desde los años 50. Va, ok, ajá. Ese y el otro de el humito del café. Café Musú. Pero eso no es de este año, acaba de pasar. ¿Es del año pasado? ¿Cuál? ¿El secreto es el humito? Ajá. Eso no es del año pasado. ¿De cuándo es? Eso es de hace muchos años. Bueno, Va, está bien. ¿Y otros dos? em, el de la radio que está contigo, la radio mía. ¿Ustedes dicen que sí o no? Sí, ¿alguno de ustedes se recuerda de algunos anuncios, aparte del de Anabeli? O de la Megataca. Ah, va, de la Megataca, ya tenemos uno. El de la Navidad de B&B no es de Anabeli. ¿Ya vio? Ahí ya perdió. Y esos al final, nadie de los que están online están atinando tampoco, no crean, nadie. Me tienen que decir, al menos 3, ya lo bajamos de 5 a 3, pero ya pasó el tiempo, ya nos tardamos mucho en la dinámica. Chicharrones señorial, Taco Bell de Nique Chalupa. Ajá. Ajá, exacto. Ujú.
Otra vez, por favor. Para nuestra gente que Yo está ahí. creo que Claro Ajá, siempre ocupa los mismos espacios de publicidad ajá. y aunque cambie la campaña, se queda en tu mente porque siempre ocupan los mismos espacios. Por ejemplo, les decía que yo hace un año vine, vuelvo a venir y la valla donde la miro de camino a la casa de mis padres Ajá. Sigue estando Claro. Ajá. Solo que cambió, que este año está de que hay roaming hasta Canadá, Ajá. Estados Unidos, y el año pasado estaba de que tenía 4G o no sé, en toda Centroamérica, una cosa así. Sí, y eso al final de cuentas tiene que ver con lo que vimos antes. Que el branding influye. Las campañas con memes no valen. No sé quién la puso, pero no valen. El meme es otro suceso social. Bueno, el branding siempre fluye, por eso es que podemos ver siempre la misma marca y siempre están cambiando. Porque no se pueden querer lo mismo porque la gente se aburre. Al final de cuentas, las personas hoy en día, lo único que se recuerdan son de 2 a máximo 3 anuncios por año. Ya estamos tan saturados de contenido visual y auditivo, de promoción de venga, compre, le doy oferta, 2x1, abrimos, que ya la gente ya ni siquiera sabe cómo recordarse de las cosas. Por eso siempre tiene que estar en un constante refresh, una constante innovación de todo, de la marca, de lo que estamos hablando y de cómo lo estamos comunicando. Entonces, bueno, volvamos a nuestro dilema. Si ya no estábamos en nuestro querido lugar de la Plaza Chuck E. Cheese porque ya no existía, porque lo demolieron, estábamos en un lugar totalmente diferente, con clientes totalmente diferentes, teníamos que acoplarnos. Entonces, lo mejor que había que hacer ahí es igual que cuando uno se quiere casaquear a una chava o a un chavo, como sea, es ir a presentarse y ver que no somos igual que el resto, o al menos así creemos, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue hacer un paquete con galletas a cada una de las oficinas del edificio donde íbamos a estar presentándonos. Entonces en la tapa decía, hola, para que tengas un feliz día en la oficina te regalamos galletas. Tus nuevos amigos de negro con 2 de azúcar. Y entonces ya la gente se empezó a sorprender de quién les va a ir a regalar una caja llena de galletas a cada oficina. Entonces ya hay una intriga, ya empieza a suceder algo que antes no había sucedido. Adicional a esto, la dueña del café nos dijo, miren, yo no sabía qué hacer, mandé a hacer un montón de volantes, pero nadie me los quiere recibir. ¿Y ahora qué hacemos con ese montón de volantes? Bueno, la solución fue que en la parte de atrás mandamos a imprimir ese pequeño muñequito de origami con la frase que decía, si igual lo vas a tirar, al menos hacerlo origami. Entonces, ya podemos darle una función a algo que en Guatemala ya está comprobado que no funciona, porque la gente no lee, no le gusta. Entonces, si los ponemos a hacer algo más divertido, ya es más fácil y es más aceptado por ellos. Es más fácil aceptar y recordarse de alguien que me enseñó a hacer un oso de origami a alguien que solo me dejó un volante. Entonces ya teníamos gente que en el mismo café iba a pedir, me regala 3 volantes más, porfa, es que se me rompió mi oso. Ajá. Entonces aquí teníamos gente que ellos mismos subían siguiendo las instrucciones. Pero el branding, otra vez, va más allá de solo lo gráfico, sino la implementación y cómo nos comunicamos con la gente. Como estábamos en un sector empresarial totalmente diferente como era antes, y obviamente uno maneja mucho estrés cuando está en la oficina, entonces pusimos a la par de la caja un bloc de notas que decía para desahogarse. Entonces llegaba gente, mientras estaba pagando, tenía libre albedrío en las notas. Y decía, desahogate, no le contamos a tu jefe. Entonces siempre teníamos, todas las mañanas en el pequeño café, hojitas así, alegándose con proveedores y dibujos de la gente. Al final se volvió un lugar de desestrés, fue un lugar de encuentro, que ya pasó más allá de solo vender café y galletitas. Entonces la gente empezó a acoplarse al lugar, pero otra vez estaba sucediendo esto de que ya sabían que existía el café, ya sabían que compraban y no pasaba más. Y había muchos cafés cerca y qué aburrido ir a comer siempre lo mismo. Teníamos que volver a enamorar a la gente que teníamos. Entonces a los 3 meses empezamos a ver cómo volvíamos a hacer este círculo de innovación que vimos antes.
porque ya había gente para ese entonces, como el Cafecito, que estaba a un par de cuadras, que se empezó a copiar incluso los mismos iconos y el mismo tono y todo, pero teníamos que adoptar algo nuevo. Entonces, siempre lo mejor es ver las nuevas tecnologías y cómo les podemos sacar provecho para dar a entender algo, para comunicar y para conectar a las personas. Entonces, nuestra idea fue, hay impresoras 3D ahora en Guate, busquemos quién tiene. Y eso fue hace un par de años, entonces no estaba tan desarrollado la industria del 3D en Guatemala. Y lo que hicimos fue crear un personaje que se iba a llamar el Negrito. Imprimimos piezas así como cuando salían los Pokémones en los Tortrix o en las donitas Bimbo, que uno podía armar su propio muñequito. Aquí el juego era que por cada combo que la gente comprara se podía llevar una pieza. Y mandar a hacer cada uno de estos que estamos viendo acá. La producción fue de 10 quetzales. Y por la compra de 35 quetzales mínimo, se puede llevar una pieza. Entonces imagínense cuántas veces le ganaron a esto que al final no estaba vendido. ¿Pero por qué hicimos esto? Empezamos a notar y a darnos cuenta de que la gente que está en lugares con mucha más gente necesita salir, necesita destacarse. Entonces en sus computadoras ponen fotos de sus hijos, ponen post-it de dibujitos, ponen muñecos. Entonces lo mejor era tener un muñequito que ellos pusieran a la par de la computadora. La promoción decía que al finalizar de llenar las piezas y armar el negrito, que es así era como quedaba, uno lo podía cambiar por lo que quisiera del menú, cualquier cosa del menú. Y por supuesto nadie le iba a cambiar, nadie, porque esa tampoco era nuestra intención. Nuestra intención era crear ese posicionamiento de que nosotros estábamos ahí a través de algo que nunca habían visto antes. Y entonces estábamos en un montón de adornos de oficina, se quedaron los negritos, se fueron todos, absolutamente todos, ni siquiera yo, me quedé con uno. Entonces ya podemos hacer un resumen de todo lo que vimos. Lo primero es que la calidad gráfica no basta. Por supuesto que es primordial y es lo primero que tenemos que aprender a dominar, pero no se queda nada en el 2D. La marca va más allá. Porque el branding es un sistema que está compuesto del mercado, compuesto de los clientes y del mismo negocio en sí. Es un sistema que se está totalmente en movimiento, que fluye, que cambia, que evoluciona y muchas veces hasta retrocede. Y eso, en conclusión, lo que podemos tener es que sí, dominar las artes gráficas es como diseñadores lo que quizás más queremos lograr, pero no basta con quedarse ahí, no basta con saber tener la misma calidad que alguien de Suiza o saber crear un sistema de iconos igual que alguien de Monterrey. Si no sabemos cómo implementarlo y hacer que funcione realmente con la gente, que vaya constantemente fluyendo y cambiando con el público que tiene que ir. Entonces ya después de aprender todo eso, ya no, ¿cómo te voy a olvidar? Sí. Ya, gracias. No sé si hay alguna pregunta o duda o comentario de la gente. Vamos a esperar entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿O duda? No es duda, es un Ajá. comentario. ¿Sí? Me parece muy bien la manera en que resolvieron como equipo de trabajo todos los casos,
porque como tú bien decís, el grupo objetivo en cada lugar cambia y entonces me pareció muy interesante lo del café, que cambiándose solo de un lugar a otro, cómo cambió toda la dinámica. Sí. Entonces, me gusta la conexión que le diste del branding, de que seguía siendo el mismo logotipo y todo, pero cómo cambiaste para que la gente, la personalidad para que la gente se enganchara otra vez. Sí, sí, gracias. Igual esto sí es algo que siempre hay que tomar en cuenta, incluso aunque no se mueva del lugar, el lugar físico, aunque las personas se mantengan, siempre hay que estar revolviendo el cerebro de la gente, porque ya vimos que a la gente solo se le olvida. Nos acostumbramos a algo que ya pasamos de largo a la hora de verlo a ver. ¿Sí? Solo micrófono. Ajá. Perdón. Si te hubiera tocado, por ejemplo, trabajar 10 sucursales, todas en diferente lugar del café, más una en El Salvador, que sería la pionera que empieza en Salvador, más otra en México, ¿qué hubiera pasado? Porque digamos aquí tu intervención pareciera que casi que estabas ahí metido haciendo el café, ¿verdad? Y las galletas, pero si ya tenés que construir una marca que tiene que, digamos que sí se tropicaliza de alguna manera, ¿verdad? Ajá. En México utilizando palabras que son de Locales, México, ajá. locales, pero, o sea, la marca se tiene que mantener. Totalmente. ¿Verdad? Y digamos la interacción que es válida, digamos, entre el que estaba cerca de la estación de buses o la parada de buses versus la otra que estaba dentro de un edificio con oficinas. O sea, toda la dinámica cambió, la Sí. marca no. Exacto. Pero ¿qué pasa entonces cuando la marca y el negocio, o sea, se tiene que estructurar de una forma, ¿verdad? Y lo vemos con otros cafés de franquicia. Sí. ¿Qué pasa ahí? Aquí hay que empezar con la premisa de que desde el inicio se sabía que este iba a ser un café muy privado, iba a ser muy local, por eso la expansión nunca estuvo contemplada. Si el caso fuera de expandirse a esa magnitud, el branding se tuvo que haber contemplado de otra manera, porque no podíamos tropicalizar y ser tan específicos con lo que queríamos transmitir. Porque en este café, el más grande, que fue la 1, el primer lugar, cabían 8 personas paradas. Si era súper pequeño, al final de cuentas. Entonces siempre estuvo contemplado bajo eso mismo. Lo ideal para eso, para futuro, sí, igual, siempre estuvo contemplado hasta que se vendió y ahora es un café que se llama Buna, no sé si lo conocen, en zona 4. Lo ideal ahí es volver a estudiar, primero que nada, qué tenemos en común con la marca. Porque si tenemos un factor en común, ya sea un valor, una forma de comunicarnos, ese va a ser nuestro hilo conductor con el resto de públicos que vamos a tener. O sea, perdona. Ajá. Entonces, lo que querés decir es que a cada paso se va creando una etapa adicional donde se vuelve a reestructurar y a pensar. No se hace desde el inicio pensando a futuro. Exacto, no se puede saber. Aunque tengamos una planeación anual o una previsión de ventas de un año y que va a expandir a tantos, el público cambia, porque eso es un ecosistema que nosotros no podemos tener acceso ni control. La gente puede que de la nada, por poner un ejemplo tonto, tal vez el café ahora está contaminado en Guatemala y nadie consume café local. Entonces nuestra forma de interceder o apelar a la gente tiene que cambiar y nosotros no tenemos ningún control bajo eso. Lo único que tenemos bajo nuestro control es cómo nosotros buscamos algo para conectarnos con el resto de la gente. Porque igual, ya sea gente que sea aquí de la San Carlos o que se vaya a, no sé, la Galileo, sí son estudiantes, pero son públicos objetivos, son culturas y socioeconómicas totalmente diferentes. Entonces, por más que nosotros hagamos una estructura inicial, tenemos que estar abiertos a que eso va a evolucionar. Y aunque no cambie, tiene que evolucionar, porque no podemos quedarnos siempre lo mismo. Ni siquiera Coca-Cola, que es el mismo color, el mismo logo, ha hecho lo mismo que hizo hace 5 años. Así tiene que ir evolucionando y hacer un plan, ya sea reactivamente o para prevención. Pero siempre tiene que estar en constante evaluación, en cambio. Así es como debería ser. Dice... Rodrigo Morales dice, creo que su trabajo como diseñador está orientado en comunicar
alguna filosofía central, digamos, si existe alguna idea central o motivo base con el que desarrolla el diseño gráfico, sin importar el tipo de proyecto. Sí, eso creo que es algo muy personal. Nosotros en el estudio con mi socio lo que siempre planteamos es hacer muy personales todos los proyectos y se dieron cuenta, así como dijeron acá, casi que uno hacía el café y las galletas. Es bajo nuestra filosofía, desde el inicio siempre será así. Tenemos que mostrar el mismo interés que nuestros clientes tienen para que algo surta efecto. Igual, bajo la ética también, si tenemos un café y alguien más nos contrata para hacer un café, evaluar si está dentro de nuestros estándares éticos, si queremos desarrollar la competencia canibalista en este momento, ¿no? Si así fuera. Pero la filosofía es siempre tratar de hacerlo lo más personal para que sea con más ganas, con más cuidado y que sea mucho más útil y que sea mucho más transgresor en el medio. Entonces sí, esa sería, en todo caso, la filosofía. Ahora dice Axel Rodas, dice, ¿toda la inversión fue de su parte y luego les pagó el cliente o fue simultáneo el desembolso del cliente? Depende. En el primer caso, en el del bar, nosotros nos aliamos con una diseñadora de interiores que nos ayudó a hacer la estructuración física de las mesas y conseguir los materiales que nosotros estamos proponiendo, pero el cliente se encargó de pagarlo a ellos. Nosotros solo recomendamos la asesoría y lo planteamos por qué. Ya el cliente paga directo los materiales y todo, porque eso sí ya no es parte de nuestra incidencia. Jürgen dice, hola, respecto a los proyectos del café y hardware, ¿cómo se planifica y cobra cuando se proponen ideas más allá del 2D? Es algo complicado, porque aquí sí es donde tiene que haber una planeación inicial. No podemos desarrollar algo si no sabemos hasta dónde físicamente queremos llegar. En otras empresas que nosotros manejamos marca en Antigua, ellos tenemos un fee con ellos, que manejamos toda la comunicación, la estrategia de marketing en este caso, y ahí está contemplado si se va a desarrollar una marca bajo las empresas que ya tienen, o si se va a abrir otra tienda, ya esto está contemplado. Si es algo como el café, es bien importante tener muy claro que va a ser el desarrollo de un lugar, de una estación, digamos. Y si se van a hacer 4, entonces hacer 4. Y si el cliente no sabe, entonces le dice, bueno, cuando sepa, ya me dice, yo le digo. Se va cobrando individualmente. Marlene Zamora dice, ¿cómo se evaluaron los resultados luego de implementar los cambios? Primero que nada, en las redes sociales. La gente empezó a volver fan del lugar y empezar a subir selfies y a subir fotos. Y estamos hablando del café, ¿verdad? Yo creo que sí. A subir fotos de los ositos de papel. Eso fue lo primero. Porque no hay poder más grande que la recomendación de alguien a quien confiamos, de quien confiamos. Y eso, más que se fueron todas las promociones del negrito en este caso, el 100%, nadie se quedó con ninguna muestra. También indica que hubo un alto valor, un alto crecimiento de ventas, causado por esta misma confianza que habíamos desarrollado. Isabel García dice, ¿cómo iniciaste tu estudio y cuántos integrantes se componen actualmente? Esto fue porque uno, como no sabe, va a trabajar en agencias que lo explotan a uno. Tengan cuidado donde trabajan. Y me quedé mucho tiempo ahí para aprender el know-how, el cómo era que se desenvolvían las cosas. Luego ahí mismo conocí a otras personas que están interesadas en un proyecto de salirse del lugar y poner algo propio bajo nuestros propios ideales. Y a partir de ahí, pues ya nos venimos desde hace, ¿qué? 4 años. 4 años. Ahorita somos 3. Que mi socio Choi, hola Choi, está en Japón, vive en Japón ahora, entonces desde allá trabaja. Y una chica fotógrafa. Esperemos que los demás se escriban.
Una pregunta por acá. Ajá. Va. Sí. Sí, mira, sin ánimos de ser la Marge Simpson del debate preguntar por los niños, Ajá. pero me parece un tema interesante hablar sobre ética y responsabilidad en el diseño. Entonces, Ajá. cuando entras en un proyecto como Harvard, Ajá. que obviamente es como un poco, ¿qué sería? Controversial abrir un bar enfrente de una universidad, aunque hay miles, pues, pero sí, que a vos te toque la responsabilidad de diseñar la identidad de un bar enfrente de una universidad. A ver, ¿cuál es el papel del diseñador para ese tipo de responsabilidad social en el que sabes la cultura que está promoviendo y, o sea, contame tu experiencia lidiando con eso, ¿lo has pensado? ¿No lo Sí, pensaste? totalmente, sí. Sí, incluso esto también tiene que ver con iglesias. Antes, en la agencia donde trabajaba antes, me tocaba diseñar brandings para muchas iglesias, que no va acorde a mis creencias, pero porque tocaba. Entonces, es el mismo papel, ya sea si estás promoviendo algo bueno o algo que tal vez es dudoso, digamos, trabajar para partidos políticos o alguna entidad política dentro de cualquier establecimiento, ya depende mucho de la transparencia de uno. Tienes que ser muy transparente en lo que estás comunicando y hay cosas que de verdad solo no están en tu control. Ya, si te das cuenta, en el bar todo era de fiesta, tragos, water, todo lo que estaba publicitado, pero al final de cuentas eso no es malo, ¿me entendés? No es ilegal. Ya si adentro pasan más cosas, eso ya se sale totalmente de las manos. Igual si es en un partido político, no he trabajado con uno, ni quiero, por decisión propia, porque se puede salir mucho de las manos. Y es algo más cerrado como para poder transmitir algo transparente. Sí, eso. Ahora sigamos, dice alguno, no, eso no. Yo creo que ya, no, no, sí, otra duda. ¿Cómo haces para explicarle al cliente que el branding va más allá? O sea, para convencerlo de seguir con algo, con un proyecto, que no se quede solo con el logo y ahí está, gracias, sino que hacer cosas que vayan más allá de la experiencia, como lo que tú hiciste con el bar y con el café. Eso sí varía muchísimo, sobre todo por el presupuesto. Sí, ambos fueron de lugares de estar, pero los presupuestos entre el bar y el café fueron totalmente diferentes, de varios ceros de diferencia. Pero todo depende de la capacidad de pago que tenga el cliente y de lo que quiera hacer. Por ejemplo, así como ellos que ya querían hacer un bar, obviamente el branding no se podía quedar únicamente en logo y en tarjetas y uniformes, tenía que pasar a más. Pero si querés hacer un servicio de mensajería, por ejemplo, únicamente vas a necesitar una moto y un conductor. Tal vez lo único que necesite es una fanpage, el logo y un uniforme de las personas. O sea, todo eso te lo va a dictar el giro de negocio que vas a hacer y el presupuesto. Porque el bar pudo haber sido 3 veces más grande o 4 veces más pequeño, como fue. Pero al final el presupuesto que teníamos nos permitió llegar hasta lo más que pudimos. Eso es. Y ahora, para convencer a la gente, si crees que tiene el presupuesto, es mostrar resultados de otras, si no has hecho mostrar resultados de otros casos de éxito, pues no importa que no sean de Guatemala, mostrar qué hicieron y por qué. O sea, ese proceso hace ver también tu trabajo ante alguien que no sabe, que no es nada más de fumarte, entre comillas, un dibujito, solo porque tu creatividad se fue. Es mostrar por qué deberías de hacerlo. Y hasta de último, que ya lo convenciste, le mostras el precio. Ajá, así debería. Otra pregunta, dice, ¿cómo es tu metodología de investigación del grupo objetivo? Esto es bien cualitativo y cuantitativo. Empezando por estructurar muy bien el nivel socioeconómico. Esa es la parte principal. Aquí tenemos en Guatemala la creencia que el nivel socioeconómico es, entre más dinero tengo, soy una letra más arriba. Si yo soy Castillo de la cervecería, yo soy A automáticamente, y no es así. O porque el nivel y los gustos y formas de actuar, por ejemplo,
de una novela no va a ser lo mismo que de un narco, de Jutiapa o de Zacapa. Pueden tener el mismo nivel adquisitivo, pero los gustos y la cultura es distinta. Entonces, siempre los niveles socioeconómicos nos van a dar la pauta, que eso es el gusto y la cultura y la educación. Así es como tenemos que verlo. Segundo es ver en qué lugar está y cómo se comporta la gente. Así como vimos en el café, hay dos culturas muy diferentes, variándose unos kilómetros nada más. Fueron como 2 kilómetros de diferencia. Y es estudiar siempre en dónde están los comportamientos de la gente. Aquí sí es de salir y preguntar, mire usted a qué hora come, o mire usted qué ropa le gusta, qué música oye. Toda esa parte cualitativa, al final de hacer tantas preguntas, nos va a llevar a un caso en común, a algo que todo el mundo tiene, y ese es el insight, al final de cuentas, algo que podamos a partir de ahí crear un vínculo con lo que estamos desarrollando. Dice, ¿alguna fuente bibliográfica que recomiende para investigar más el tema? ¿Cuál es el tema? Ah, de branding. Ah, un montón. Miren, yo la verdad es que no recomiendo tantos libros porque todo cambia tan rápido ahora. Lo mejor es investigar de temas por separados. Hay un señor que es profesor de una universidad de apellido Buchanan. Se escribe Buchanan. Él es maestro de diseño en una universidad de Estados Unidos, no recuerdo bien de dónde, pero él tiene un libro del cual habla de los 4 órdenes del diseño, que habla que el primer orden es la parte, pues resumiéndolo, ¿verdad? Es la parte gráfica, los grafismos sencillos. Ya el segundo ya es empezar a crear relaciones del espacio, del lugar. El tercero es la experiencia en los objetos y el cuarto es ya hacer un sistema. Es totalmente teórico, pero es lo mismo que acabamos de ver acá, solo que algo más grande. Recomiendo también leer investigación de mercados o libros de marketing, porque aunque uno no crea, aunque uno no quiera, aunque uno lo oye, como me pasó a mí mucho tiempo, el diseño gráfico es una parte del marketing. Y no podemos recomendar a alguien si una valla está bien implementada o si tiene que ser un volante si no sabemos cómo funcionan los medios, cómo es la incidencia y el impacto de las cosas que estamos haciendo si no sabemos. Sí, no, la verdad es que no les puedo decir nombres, solo ese que les dije, y buscar y leer muchas cosas de internet. Ajá, pueden ver TED Talks, pueden leer la revista esta que se llama The Great Discontent, donde ellos entrevistan diseñadores, ilustradores, fotógrafos también, incluso músicos, de cómo es su proceso y cómo han llegado y por qué lo hacen. Sí, eso es lo que les puedo recomendar, que es como lectura fácil. Y creo que solo. Sí. Ah, sí. Se les me puesta un marcador. ¿O cómo? ¿O lo escribo ahí? Esta revista lo que tiene es de que se pueden leer la mayoría de las entrevistas que le han hecho a las personas en su página web. Esta revista no la encuentran en Guate porque en Guate no viene nada, pero yo de ahí he sacado muchas ideas de estructuración de negocio, de por qué hacer algo y también un poco de la filosofía que deberíamos acoplar a nuestro trabajo. Ah, no, creo que lo escribí mal. Es mejor eso los G, R, E, A, T, es G, R, E. Ajá, ese link que puso ahí Axel. Ese es.
Sí, no sé si tienen alguna otra duda o comentario, nos seguimos platicando. Ustedes me dirán. Ajá. Cuando usted habla de la investigación y que hizo una investigación cuantitativa y cualitativa para conocer al grupo objetivo. Sí, Usted dice que hay que preguntar y una entrevista. totalmente, sí. Mi pregunta es si se toman el tiempo de elaborar técnicamente la entrevista o cómo hacen, o son preguntas que se les ocurren de acuerdo al proyecto que tienen, o si elaboran el instrumento. Todo depende del giro de negocio, empezando por ahí. Lo cualitativo, al menos en este campo, funciona un poco más cuando es únicamente de branding visual. Es ir a hablar con las personas y preguntarles, y aquí puede ser previo o durante el desarrollo. No. Pocas veces se hace guión, porque entonces ahí, si se hace un guión, estamos incidiendo en el modelo de negocio que se está haciendo, y no es nuestra función. No sé si me voy a entender. Nuestra función es, o sea, ya si aquí en la USAC ponen un Taco Bell adentro, por ejemplo, ya si les funciona a ellos o no les funciona, es problema de Taco Bell. Nuestra función es hacer que la gente se interese tanto porque venga. Entonces, por eso la mayoría de instrumentos que se hacen son cualitativos. Preguntas, por ejemplo, cuando uno va hace poco, estamos ahorita desarrollando un proyecto para Costa Rica que es de rehacer unos empaques de unos alimentos deshidratados. Entonces, una de las preguntas era, esto iba orientado a mamás y a niños. Sí. Cuando uno va al supermercado, ¿qué es lo primero que busca? ¿Qué es lo primero que ve? Ajá, porque ahí estamos apelando a qué tiene más impacto visual, no necesariamente lo primero que ellos van a buscar. Entonces ya sabíamos que teníamos que buscar algo visualmente impactante. Muchas veces ha tocado desarrollar algo que es todo blanco, porque en el estante todo está muy lleno de cosas y colores, entonces ya por anomalía lo blanco va a destacar, digamos. Entonces ese tipo de preguntas, cuando son abiertas, el público nos va diciendo las respuestas que incluso ni siquiera sabíamos que íbamos a necesitar. Ajá, sí. Y sí. Ah, sí, ese es el de Richard Buchanan, entonces es el libro, ¿cierto? Ya, gracias.